Muy buenas noches, comunidad cesuana, gente de bien, pensantes, a los que os interesa disfrutar profundizando en las cosas de Dios. Antes que nada, hoy necesito deciros algo. No quiero, ni busco, ni pretendo saberlo todo. Eso es evidente y creo que os lo he demostrado con creces desde hace ya varios meses. Pero eso no significa que no quiera hacerme todas las preguntas, aunque sepa que no voy a conseguir las respuestas hoy mismo. Hacerme preguntas no es tirar mi fe por el desagüe del retrete. Dudar no es ceder ante una tentación diabólica, es simplemente no fiarse de uno mismo, no fiarse de su conocimiento, de su profundización, de sus estudios, porque puede ser que lo haya hecho mal, como a mí me ocurre cantidad de veces. Eso no significa que no haya derecho a seguir investigando. Dudar significa poner en cuestión mi propio juicio, no fiarme de mi capacidad o de mi entendimiento natural, sino seguir siempre buscando, siempre con hambre. Y digo todo esto, ahora me entenderéis, porque ya hace algunas semanas que recibo mensajes de personas mostrándome su rechazo a lo que digo y además diciéndome que estoy poniendo en riesgo la salvación de quienes me escuchan. No voy a victimizarme. Ya vais conociendo cómo soy y sabéis que tiro para adelante, pero sí que estoy preocupado. ¿Por qué? Yo creo que esto no ocurre en nuestra comunidad jesuana, porque hemos hecho un pacto entre nosotros. Y es que queremos siempre aprender, aunque estemos en el filo de la navaja, aunque en ese momento lo que estamos aprendiendo nos quite el sueño. Ya llegará el momento de más tranquilidad. Lo que ahora queremos es investigar, romper el molde, no estar atados o encadenados a una forma de doctrina, sino aprender, aprender continuamente. Pero, queridos y queridas, si alguno de vosotros le da la sensación de que está corriendo un riesgo inasumible para él, por favor, lo invito o la invito a que vaya a explorar otras calas. Hay muchas calas. Hay muchos compañeros que ofrecen alternativas a la mía al respecto de la profundización en las escrituras, mirar con otros ojos la Biblia, etc. Hay muchos que quizá no arriesguen tanto como yo. Si eso os produce una cierta desazón, elegid a otras o a otros. Evidentemente yo me siento honradísimo por poder estar delante de vosotros, tanto los jueves en mi vídeo en directo como con Antolín Diestre Gil los viernes. Honrado, extraordinariamente gozoso y feliz. ¿No sabéis el estupor que siento cuando veo las cifras de reproducciones de estos vídeos? Ponerse delante del ordenador o en la tele o en la tablet o donde sea, a ver a un señor mayor hablando sobre Dios hoy por hoy, en esta cultura, en este camino civilizatorio, tener 1500
2000 reproducciones. Pero ¿esto qué es? No lo sé. No lo sé ni lo entiendo. Ayer me entrevistaban para un podcast, un audio y vídeo podcast, también sobre asuntos religiosos. Estuvimos más de hora y media charlando y les decía lo mismo. Esto que estoy haciendo ahora desde hace unos meses me produce extraordinario estupor, porque a mí me gusta tener las cosas controladas y esto para mí es un descontrol. No entiendo. Lo agradezco de corazón, porque solo faltaba, uno habla porque espera ser escuchado, pero vuestra fidelidad, porque yo lo veo en los números, en de dónde vienen, vuestra fidelidad a este proyecto, a esta comunidad, es impresionante. Dicho sea eso, y que quede claro eso, estoy orgulloso y honrado de poder hacer esto con vosotros. Ahora, no podría soportar, si lo descubriese, ese enorme peso para mí que significaría que alguna persona esté corriendo riesgos con su espiritualidad simplemente porque me escuche o porque me vea. Creo que ese riesgo no merece la pena correrlo. Simplemente, como decía antes, buscad y encontrad, que las encontraréis seguro, otras calas en las que vuestro barco no esté siempre a punto de encallar. Bien, dicho esto y dejado claro, y espero que entendáis y comprendáis lo que he querido decir, no es en absoluto un menosprecio de los miembros de esta comunidad, faltaría más, sino la expresión de una preocupación que tengo y la propuesta de la única solución que yo puedo tener. Dicho esto, vamos al meollo del asunto de esta noche. Es verdad que el guión que me ha salido esta semana es muy largo. Así que voy a intentar por todos los medios que el vídeo no lo sea tanto. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Y os digo siempre, ¿de qué vamos? En primera persona del plural, porque vosotros también formáis parte de las lecciones y de las enseñanzas que vosotros podéis daros entre vosotros y también darme a mí. Bien, pues hoy va de esto. De una llave o de unas llaves. Esta llave ha dado muchísimo que hablar durante siglos y siglos. Y quiero proponeros una reflexión sobre un pasaje central del Nuevo Testamento que ha sido utilizado por muchísimas, millones y millones de personas para hablar del primado de Pedro, que ha sufrido diversas interpretaciones e quizá también alguna comprensión que se ha alejado frontalmente del mensaje de las Escrituras, que ha olvidado el profundo contexto hebreo, judío, que tenía este versículo que a continuación voy a leer con vosotros, y que ha generado chorros y chorros, hectolitros de tinta para ver qué significaba ese versículo tan críptico. Críptico porque no se ha tenido en cuenta el contexto judío y los términos hebreos, qué significaban en la época de Jesús los términos que él utilizó. Como he expresado al inicio de este vídeo,
no pretendo tener la totalidad de la verdad. Válgame Dios, ¿qué sería yo? Bueno, nada, porque no me quedaría nada por aprender. La fe es un constante aprendizaje de humildad. Humildad ante la vastedad de conocimiento que puede haber, por ejemplo, en las Escrituras. Pero precisamente esa sed de comprensión es lo que nos impulsa de nuevo. Es como un círculo virtuoso. Leemos las Escrituras que sacian nuestra sed, pero a la vez se plantean otras preguntas que vuelven a incentivar nuestra sed. Hoy me gustaría tratar el asunto del primado o del presunto primado de Pedro desde una perspectiva que es la única que pudo tener Jesús y que pudo tener Pablo y que pudo tener su primera comunidad. Y es una perspectiva hebrea y judía. Es un diálogo fundamental de Jesús con uno de sus más cercanos seguidores, diríamos hoy, discípulos, lo llamaba él, más cercanos. Ese es Simón Pedro. Lo relata el evangelista Mateo en el capítulo 16, versículo 19. Y dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y de nuevo quiero dejar bien claro otra cosa. Respeto profundo a los fieles católicos romanos. No porque tenga muchos amigos entre ellos, que también, muchísimos, sino porque creo sinceramente que son fieles, a su vez sinceros. Han aprendido algo, creen que están en lo correcto y lo viven. Eso me produce un profundo respeto. Pero, además de querer y de tener ese profundo respeto por ellos, eso no quita que yo os deba una honradez intelectual, que os cuente cómo veo yo este asunto, cómo leo lo que leo. Y esto para mí es muy importante, porque no me gustaría nunca, y he escogido el adverbio con precaución, no me gustaría nunca defraudar vuestra sinceridad, vuestra honradez al venir aquí, siendo yo no sincero o deshonroso con mi percepción intelectual de la espiritualidad. Solo espero, de verdad os lo digo, solo espero que los fieles, los creyentes católicos romanos que están hoy aquí, no vean mis palabras como una agresión. Es lo último que quiero. Y por eso voy a meditar profundamente lo que voy a ir diciendo para conseguir no herir a nadie. Porque no es ni por asomo mi intención, y os lo digo de corazón. Durante siglos, estas palabras de Jesús han sido interpretadas por algunas tradiciones cristianas, jesuanas,
como la investidura de Pedro con una autoridad singular que sólo él iba a tener. Y como ya veremos después de él, sus directos sucesores. Que él, Pedro, era la piedra angular del proyecto de Jesús cuando él marchase, y que el único que iba a ser dueño de las llaves del reino de Dios iba a ser Pedro. Eso, queridos y queridas, es no tener en cuenta el contexto de la Palestina del siglo I, los modismos que se utilizaban en el arameo en la Palestina del siglo I, y cuando se tiene en cuenta esto, emerge una comprensión mucho más rica de lo que estuvo diciendo Jesús, no solamente en este pasaje, sino en todo el Nuevo Testamento o en todos los evangelios y en el Apocalipsis, en el que también habla bastante Jesús. Así que para desentrañar el significado profundo de la entrega de estas llaves, debemos adentrarnos en el pensamiento bíblico hebreo judío. En esta cosmovisión, la entrega de las llaves no era un mero acto simbólico de otorgamiento de un poder especial. Más bien, era una connotación profundamente arraigada en esto que os voy a decir: la transferencia de autoridad legal para dictar, y voy a emplear aquí un palabra hebreo que es halajá. ¿Y qué es la halajá? Os leo literalmente, textualmente. Es el cuerpo de leyes y tradiciones dentro de una comunidad jurídica que constituyen la interpretación y la aplicación práctica de la Torá. Es decir, la halajá son comentarios que se hacen al respecto de las escrituras por personas que han sido investidas bien por su profetismo o bien por sus estudios como rabinos fundamentales, que tienen la autoridad de decir si esto que has dicho o escrito es una buena interpretación de las escrituras o no. Esta conexión entre las llaves y la autoridad interpretativa se encuentra bellamente ilustrada en el Antiguo Testamento en un texto maravilloso. Isaías, capítulo 22, versículo 22. Dice así: pondré la llave de la casa de David sobre su nombre, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿A qué os suena este versículo veterotestamentario de los tiempos de Isaías? ¿No encontráis un paralelismo entre este discurso de Isaías y las declaraciones que acaba de hacerle Jesús a Pedro, con ese paralelismo entre nadie abrirá, perdón, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En este pasaje, la entrega de la llave a Eliacim, que era mayordomo del rey Ezequías, simboliza una transferencia de una alta autoridad
que le confiere el haber estado al lado de alguien que sabe más que él, que éste ha aprendido del primero y que este primero delega, transfiere su autoridad al segundo. Y entonces me diréis, bueno, pues tampoco están tan equivocados los creyentes católicos romanos, porque precisamente es eso lo que está diciendo Jesús. No, es parecido, pero no es igual. La capacidad de abrir y cerrar, como dice el texto de Isaías, es un símbolo de mis palabras pueden abrir el entendimiento de quien escucha o cerrarlo. Es decir, es como si dijésemos, mira, vamos a tener mucho cuidado en cómo hablamos o cómo escribimos, porque dependiendo de cómo nos entienda el otro, estaremos abriendo puertas al entendimiento o cerrándolas, quizá incluso para siempre, porque hayan aborrecido tanto el discurso que les has planteado o que les he planteado, que ya no quieren saber nada del conocimiento sobre Dios. Ese es el sentido original hebreo. Ahora, consideremos la expresión atar y desatar. En el contexto rabínico del primer siglo, esta frase, como os he dicho al principio, era un modismo arameo que tenía que ver con lo jurídico en Israel. Asar, bet y tir, que significaba permitir y prohibir. ¿De qué va esto? Pues que los rabinos, ya desde el primer siglo, del siglo en el que nace Jesús y muere Jesús, tenían una transferencia de autoridad hacia alguno de sus discípulos porque había descubierto en él un entendimiento especial. Y por lo tanto, sin perder la suya, hasta que moría, transfería su autoridad para desgranar el sentido de las escrituras, y eso que se hacía en público permitía a ese discípulo rabínico hablar a partir de entonces con la autoridad que le había sido transferida. Permitir y prohibir. Permitir y prohibir ¿qué? Pues permitir interpretar la escritura de una forma o prohibir esa interpretación, esa forma de interpretación. Itir y asar. Prohibir o permitir. Esta autoridad no era arbitraria, ya os lo he comentado, consistía en la percepción del rabino mayor, digamos, la percepción que tenía de que uno o alguno de sus discípulos tenía esa brillantez en la comprensión profunda de las escrituras. Fijaos, en el tratado rabínico Bavá Metzia 31b, se atribuye al rabino Natán la siguiente declaración. Así como los sabios atan abajo, así está atado arriba. Y tiene el mismo sentido. Podemos estar desatando el paquete del conocimiento bíblico o, por nuestra negligencia, podemos estar atándolo más todavía y que no se abra nunca más. Esa era la autoridad y la enorme responsabilidad de los rabinos que recibían esta transferencia de autoridad.
Así que esta poderosa afirmación, la de Natán en el Baba Metzia, subraya la creencia de que las decisiones rabínicas basadas en una correcta comprensión de la Torá tenían una validez celestial. Es decir, que el Eterno había imbuido a ese rabino de una autoridad fuera de lo común y que merecía ponerse en primer lugar porque lo que él decía y hacía tenía un sello celestial. Volviendo al diálogo de Mateo 16, es crucial, siempre lo es, pero en este texto más, observar el contexto inmediato a este versículo. Lo que desataréis en los cielos, lo que desates en los cielos será desatado en la tierra, lo que ates en los cielos será desatado en la tierra, y viceversa. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esto? ¿Y qué había ocurrido justo antes de este texto? Jesús acababa de plantear, y esto es importantísimo, queridos y queridas, importantísimo porque nos va a permitir entender lo que está detrás de lo que dice Jesús a Pedro. Pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay algún discípulo que dice, pues algunos dicen que Elías, pues otros que piensan que eres profeta. Y llega Pedro y dice, Maestro, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios que vive, del Dios viviente. Esta declaración de Pedro es lo que ocurre justo antes de que Jesús hable de atar y desatar. Y por lo tanto, para un conocimiento profundo de lo que significó este gesto de Jesús, hemos de tener en cuenta lo que hemos aprendido sobre la autoridad transferida por méritos del discípulo al respecto de la comprensión, brillantez en la interpretación de las Escrituras, es que Pedro acaba de hacer eso delante de Jesús. Acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive. Y esa declaración hace que Jesús se percate o confirme que Pedro puede recibir la transferencia de autoridad para interpretar las Escrituras. A eso se refiere atar y desatar. No a atar pecados o a desatar pecados como muchas veces nos han explicado. Los discípulos no tenían derecho a retener el perdón cuando Jesús no estuviese. Los discípulos tenían la obligación de perdonar, porque Jesús fue así y su Padre también es así. Esta declaración de Pedro no es una simple opinión personal. No tiene ese valor, ese peso. Es un reconocimiento profundo de la comprensión que Pedro ha tenido sobre la figura de su maestro, el Mesías esperado, el ungido, el Cristo. En este contexto, la entrega de las llaves y la autoridad para atar y desatar por parte de Jesús a Pedro adquiere un significado trascendental. No se trata de la elevación de Pedro hasta las alturas, a un estatus monárquico
imperial dentro de una futura iglesia. Más bien, es el reconocimiento público de su rabí, de su rabino, de un profundo conocimiento y entendimiento de quién es Jesús realmente. Al comprender la identidad de Jesús y declararla con esa rotundidad, Pedro manifiesta que puede ser un recipiente de la autoridad transferida sin perderla él de Jesús a Pedro. Es la delegación de la autoridad interpretativa a aquel que ha comprendido lo que significa la persona de Jesús de Nazaret para este mundo. La pregunta inevitable, entonces, y estamos ahora ya adentrándonos a fusil en el vídeo de hoy, es muy importante comprender que muchas veces los discípulos estaban separados. Jesús, lo sabéis, aparece en los evangelios, los enviaba por parejas a los pueblecitos de la Galilea o de Judea para predicar el evangelio de las buenas noticias de salvación. Y por tanto, podría ser que en la primera declaración de Jesús a Pedro y el hecho de que le transfiere la autoridad del conocimiento, de la interpretación de las escrituras a él, no sea porque quizá esta vez Pedro y Jesús habían salido juntos y otros discípulos habían salido en parejas por otros sitios. ¿Por qué digo esto? Pues porque en otro texto, antes era Mateo 16, ahora es Mateo 18, 18, Jesús declara a todos los compañeros de Pedro, en ese momento ya están todos juntos, de verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Queridos, queridas, esta vez está en plural, no en singular. No es atas y desatas, sino atáis y desatáis. ¿Por qué? Pues porque en ese momento ya están todos. Y por lo tanto, Jesús está expresando con el plural que está invistiendo a todos los discípulos. Y ahora voy a decir una de mis maldades, incluido Judas, de la autoridad para interpretar las escrituras. Todos. De verdad os digo que todo lo que atéis, todos, en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatéis, todos, en la tierra será desatado en el cielo. Aquí, en este versículo, la misma autoridad que se le ha inferido a Pedro a solas, cuando ya están todos, la otorga a todos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eso contradice el concepto de primado de Pedro. Pedro no era el primero, el primus inter pares. No, todos tenían la misma autoridad.
No había un primus. Bueno, sí lo había. Ese era Jesús de Nazaret. Pero entre los discípulos, entre los emisarios que Jesús iba a lanzar a todo el mundo cuando él no estuviese, todos, y digo todos, poseían la misma autoridad de predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. La autoridad para interpretar y para guiar a la comunidad en el entendimiento del mensaje del reinado de Dios no era un monopolio de Pedro, sino una responsabilidad compartida por todos los emisarios en los que se iban a convertir los discípulos del maestro Galileo, del Mesías. Así que, perdonadme, la Iglesia Católica Romana, con el debido respeto a su tradición y a su fe y a la de millones de creyentes, se equivocó. Y fijaos que he buscado bien la palabra. No hablo de engaño, no hablo de mentir, de mentira, no. Simplemente digo que a mi entender se equivocó al interpretar ese gesto de Jesús delante de Pedro como el inicio del primado de Pedro. Perdón. No aprenderé nunca a dosificar mi voz. Y yo creo que ya es demasiado tarde. Pedro no era el príncipe de los apóstoles, como dice la Iglesia Católica o como interpreta la Iglesia Católica Romana. No tenía una autoridad jerárquica sobre los demás. Las llaves del reinado de Dios no son una expresión de autoridad jerárquica, sino de autoridad compartida. Y además es una metáfora que ilustra la misión de los discípulos del Mesías. Cuidado, atemperad bien vuestras palabras, sed honrados con lo que estáis creyendo, pero pensad siempre que podéis estar abriendo o cerrando. Esa va a ser su extraordinaria y enorme responsabilidad. A donde quiera que fueran, los emisarios, los discípulos, predicarían el Evangelio eterno del reinado de Dios a aquellos que quisieran o no quisieran escucharlos. Si querían, tenían la capacidad, los emisarios, de abrir, de desatar, mientras que los que no quisieran escucharlos se perderían esa apertura, ese desatar. Por eso, más tarde, Jesús urgirá a sus discípulos a que vayan por todos los rincones de la tierra a predicar esas buenas nuevas de salvación. Por eso insiste tanto, justo antes de ascender a los cielos con su Padre, en que han de ir a todas las naciones conocidas, por todos los caminos conocidos. ¿Por qué? Pues porque en ellos estaba la responsabilidad de abrir o cerrar. Si iban y hablaban, había la posibilidad de abrir. Si iban y por lo tanto, si no iban y por lo tanto no hablaban, no ofrecían la posibilidad de abrir, es decir, cerraban. Por eso Jesús les insiste en que se esparzan por norte, sur, este y oeste, por todos los lados, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y en el del Hijo y en el del Espíritu Santo, para que la mayor parte de las personas puedan conocer las buenas noticias de la salvación de Dios.
Este Mesías, Jesús de Nazaret, nos lo hemos contado muchas veces, quería parecerse a Dios, quería imbuirse de su forma de ser y de pensar. Y en ese querer parecerse a Dios y a su forma de ser y de pensar, nació el Evangelio del Mesías. Quería que todo ser humano tuviese la posibilidad de conocer de verdad a Dios. Años y años de desorientación de Israel habían sepultado la forma real, verdadera, de ser y de pensar de Dios. Y por eso, en Hebreos se dice, pero hoy, después de tantos y tantos profetas, a los que por cierto Jesús culpó a fariseos y extremistas de haber, sus antepasados, haber asesinado a los profetas, hoy, dice Hebreos, nos lo ha mostrado por su Hijo. Efectivamente, el enviado, el Mesías, el ungido, había nacido porque Dios sabía que ese hombre iba a reflejar todo lo perfectamente que puede reflejar un hombre, un ser humano, la forma de ser y de pensar de Dios. Y esta es una buena noticia, porque es un mensaje transformador. No es solamente un mensaje atemorizante de si no crees, te arderás en los infiernos. No, por ahí no van los tiros. Permitidme que os diga que Juan el Bautista, el primo lejano de Jesús de Nazaret, creía en ese Dios y por eso habló tanto de quemar y de arder y del fuego. Sin embargo, Jesús, aun comenzando su ministerio siendo discípulo del Bautista, rápidamente deja ese discurso y se apropia del discurso de un Dios de amor y de misericordia incondicionales, de un Dios que se echa al camino todos los días al atardecer por si ve volver a su Hijo, que probablemente lo hará destrozado. Ese es el Dios de Jesús de Nazaret. Ese era el Dios primigenio de Israel, de ese Dios que les decía a Israel, te amo como a la niña de mis ojos. Se había quedado sepultado piedra sobre piedra y Jesús venía a desvelar de nuevo cómo nos ama Dios. Interpretar la entrega de las llaves del reino o del reinado de Dios como significar a un solo individuo como en quien es legada la autoridad para abrir o cerrar, atar o desatar, y que además esa autoridad va a ser sucedida, transmitida en forma de sucesión a otras personas que ya ni han conocido a los apóstoles, mucho menos a Jesús de Nazaret, y que por ser obispos de Roma ya se les ha transferido esa misma autoridad, una y unívoca, única. Solo el obispo de Roma, que es elegido o que a veces es investido como obispo de Roma que no era, a toda prisa, porque es condición sine qua non ser obispo de Roma para poder ser papa, este mensaje me parece aterrador, porque como insinuaba yo antes, este mensaje
filtra la doctrina de que el trono, por ahora no voy a decir papal, el trono de Pedro, de lo que sí habla la Iglesia católica, apostólica y romana, ese trono del primer primado va sucediéndose a lo largo de la historia y sin fractura de continuidad. Es decir, siempre ha habido desde Jesús, se conoce a Pedro como obispo de Roma, luego veremos, lo siento mucho, pero no es veraz, ni a través del Nuevo Testamento, ni a través de la historia. Esa tradición que se crea y que se forma alrededor de Pedro y únicamente de Pedro no es de Jesús, porque se convierte en un sistema monárquico. ¿Cómo que monárquico, Juan Ramón? Pero ¿eso de dónde te lo sacas? A ver, existe el trono de Pedro en ideario del catolicismo romano. Y cuando Jesús había enviado a sus discípulos a buscar a las ovejas perdidas de Israel, ahora nos encontramos con que no, era el obispo de Roma, Pedro, el primer obispo de Roma, el primer papa. Es decir, se cambia el servicio por el trono. La llave, las llaves que exigían una extraordinaria responsabilidad se cambian por el cetro. Y nos volvimos locos. Porque esto es un cambio tan profundo del discurso de Jesús que cada vez tenemos que ampliarlo explicando por qué hemos pensado eso primero, intentando buscar pruebas y haciendo la bola cada vez más grande. No. El sistema organizado por Jesús de Nazaret, el Mesías el ungido, para sus discípulos no era un trono monárquico, era un conjunto de seres humanos colegiados. Es decir, que debatían, discutían e intentaban encontrar la mejor aplicación de lo que Jesús había dicho y hecho. Es decir, eran los representantes legales, sucesores de Jesús de Nazaret, quien efectivamente sí era la piedra angular de la iglesia, no Pedro. Lo era Jesús. Pedro era una piedra más, como lo eran sus compañeros, emisarios del Evangelio de las buenas noticias de salvación. Es decir, estos emisarios eran los representantes legales de la historia, de la forma de ser y de pensar de su maestro Jesús de Nazaret, el Mesías. Ya en su día os hablé de esta figura importantísima en el Israel antiguo, que es el representante legal. ¿Qué era esta persona? Solían ser los profetas, pero también embajadores a otros pueblos. ¿Qué eran? Pues eso, embajadores. ¿Y qué significaba ser embajadores? Pues porque tenían el poder plenipotenciario de representar a su rey o a Dios ante una comunidad que no los conoce.
Y el embajador va a ellos y en ese momento, cuando está frente al rey del otro pueblo, puede hablarle con extraordinaria y completa autoridad porque Dios o el profeta se la ha delegado. Como hoy, cuando un embajador se entrevista con el primer ministro de donde sea, ese embajador en ese momento, como es el representante legal de su emisor, tiene el mismo poder que su emisor, sea rey, sea emperador, sea lo que sea. Eso es lo que fue Jesús para Dios. Jesús fue el representante legal, el emisario, el embajador plenipotenciario de Dios aquí en la tierra, y ese mismo poder se lo delegará Jesús cuando sepa que ha de partir a sus discípulos, a los apóstoles, que serán investidos de esa representación legal de Jesús ahora que no está. En conclusión, hermanos y hermanas queridos y queridas, al examinar el diálogo entre Jesús y Pedro a la luz del pensamiento hebreo del siglo I, emerge una comprensión mucho más rica y fiel al mensaje original. Las llaves del reino no son un símbolo de poder monárquico terrenal, sino la representación de la autoridad delegada a los discípulos para continuar en perfecto estado de salud el mensaje de Jesús de Nazaret, su Mesías y el nuestro, el modelo de liderazgo establecido por Jesús y que fortalece la autoestima de los discípulos. Es un liderazgo colegiado, no es jerárquico centralizado, no es piramidal, es horizontal. Y eso lo tenía muy claro, ahora lo veremos, son las 21:52, casi ya una hora, madre mía. En fin, creo que voy a hacerlo fatal en cuestión de tiempo. Decía, el liderazgo que propone Jesús a sus discípulos no es jerárquico, piramidal, sino horizontal. Cada uno muy probablemente llegarán a tierras distintas para que así abarquen más territorio. Y en esas tierras, ese discípulo será el embajador plenipotenciario de Jesús. Pero cuando se juntan y hacen, por ejemplo, un concilio, lo hacen con autoridad horizontal. Todos cuentan igual. Por otra parte, he de decir que, ya lo he dicho antes, pero lo recuerdo, jamás, nunca aparece en el Nuevo Testamento algo que nos permita intuir siquiera que Pedro recibió un primado especial. Y desde luego, tampoco se percibe en el texto neotestamentario que esa especialidad que falsamente se ha creído que tenía Pedro fuera a pervivir a través de la sucesión de obispos de Roma. Eso no está en las Escrituras. De verdad, me da rubor y pudor decirlo, porque no quiero herir a nadie, pero eso es lo que me cuentan las Escrituras. Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Bernabé, todos tenían el mismo estatus, porque todos habían sido investidos por Jesús, como él lo había hecho por parte del Padre, de la misma autoridad.
Lo que desatéis quedará desatado. Lo que atéis quedará atado. Y hay otro asunto que quiero discurrir con vosotros. Y es que si el primado de Pedro se basa en que Pedro fue obispo de Roma, entonces tendremos que colegir que Simón Pedro no fundó la Comunidad de Roma, no fue nunca el obispo de Roma. No hay ni una evidencia ni neotestamentaria ni histórica sobre esto. No aparece en el Nuevo Testamento y por lo tanto no hará falta que empleemos textos bíblicos. Si lo creo necesario, ya lo haré, pero vamos a centrarnos en la historia. La historia. Y para entender la historia ni siquiera hace falta ser creyente, simplemente aprender a leer y leer la historia. Hechos 2, año 30 al 33 después de nuestra era. En el marco del Pentecostés judío, el Shavuot, Pentecostés judío. Judíos provenientes de todas las partes del mundo conocido iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Pues porque la fiesta de Pentecostés era una de las 3 fiestas judías que se tenían que celebrar por obligación en Jerusalén. Por lo tanto, es decir, la primera era la Pascua, la segunda era el Shavuot y la tercera el Sukkot. Bien, pues esas 3 fiestas obligatoriamente debían venir a celebrarse a Jerusalén. Así que miles, quizá algún millón de judíos de toda la diáspora iban a estar en el momento de Pentecostés en Jerusalén e iban a presenciar algo extraordinario, insólito para ellos. Habían sido espectadores de la bajada, el flujo del don de lenguas entre los apóstoles, para que toda la gente proviniese de donde proviniese, porque no todos. Imaginaos un judío, una pareja de judíos, él y ella, que han tenido que exiliarse de Jerusalén del siglo VII antes de Cristo a Babilonia o a Asiria, y que después, cuando ya termina ese exilio, no vuelven a Jerusalén, sino que se marchan a otro territorio y pasan las generaciones y el hebreo va perdiéndose. Es decir, 2 de los protagonistas de los que os voy a hablar ahora, Priscila y Aquila, muy probablemente no hablaban hebreo fluido, hablarían latín, porque vivían en Roma seguramente desde hacía generaciones. Y por eso, cuando estos 2, que tenían una cierta preeminencia en la comunidad judía de Jerusalén, de Roma, cuando esta pareja ve cómo los apóstoles están hablando y sin embargo cada uno de los espectadores está escuchando lo que está diciendo el apóstol, pero en su propio idioma, dicen, ¿qué ha ocurrido aquí? Esto es un milagro. Luego significa que la persona de la que nos está hablando Pedro, Bernabé, Santiago, Tomás,
Esa persona era el Mesías que estábamos esperando. Y como es normal, al menos estos dos personajes, Priscila y Aquila, cuando vuelven a Roma, les contarían a su congregación judía qué había ocurrido durante el Pentecostés y por qué venían convencidos de que aquel hombre crucificado era el Mesías de Israel y que había venido a redimir a todas las naciones y a todos los pueblos de todas las lenguas. Esperad porque me está saliendo aquí un anuncio y no me deja ver el guión. Bien, pues os decía, esos judíos han presenciado el milagro, lo cuentan en sus congregaciones judías y lamentablemente en Hechos 18:2 se nos informa de algo que sería desastroso para la comunidad mesiánica en Roma, la comunidad jesuana en Roma. Y es que en el año alrededor del 49-50, Claudio, el emperador romano de aquella época, año 49-50, emite un edicto de expulsión de todos los judíos de Roma porque de Roma, pero de Roma capital, no del Imperio Romano, evidentemente, de Roma capital, Claudio emite un edicto para que a esos judíos que viven en la capital, en Roma, se los expulse de allí. Y dice Suetonio, ahora os lo leeré, que es un historiador romano contemporáneo a estos tiempos, Suetonio dice que César Claudio o Claudio César emite el edicto de expulsión de los judíos porque había continuos disturbios entre los judíos a causa de un tal Cresus. Y todos los mejores especialistas en historia sagrada, sobre todo en historia del tiempo del Nuevo Testamento, coinciden en que ese Cresus por el que se habían montado muchos disturbios y el César toma la decisión de expulsarlos de Roma, ese Cresus es una distorsión del griego al latín del término Christos. Así que antes incluso de que Pablo llegue a Roma, ya había en las comunidades judías de Roma, de la capital, disturbios, debates, encontronazos entre judíos en Roma a propósito de quién había sido ese hombre del que ahora dicen que es nuestro Mesías. Antes incluso de que Pablo llegase. Y desde luego Pablo ni ha ido ni se le espera. Pedro. El texto de Suetonio, que se encuentra en De Vita Caesarum Claudio 25/4, dice literal lo que yo os he dicho. Se expulsa a los judíos porque continuamente causan disturbios a causa de un tal Crestus. Todos los especialistas coinciden en que ese Crestus es Christos, es decir, el Cristo. Así que el jesuanismo judío estaba presente en la capital
a través no de la evangelización de Pedro como obispo, ni siquiera por la evangelización de Pablo, el apóstol, sino por la evangelización de Priscila y de Aquila. Y esto es muy interesante, porque los verdaderos obispos, episcopos de Roma en ese tiempo fueron Priscila, una mujer, y Aquila, su marido. Los episcopos fueron ellos. Romanos 1:13. Habla Pablo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, aunque hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Fijaos, Pablo aún no había podido ir a Roma. Y aquí entra lo que se llama la ética apostólica de Pablo. Fijaos en Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde el Mesías hubiese ya predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Así que toda la argumentación sobre la fundación petrina de Pedro de la comunidad romana se derrumba por sus endebles cimientos. Pablo, cuando va a Roma, por su ética de evangelización, si Pedro hubiera estado antes que él, lo hubiera dicho a los romanos y en la carta a los romanos. Esta congregación no se fundamenta en mi sabiduría y en mis conocimientos, sino en la sabiduría y en el conocimiento y en el entendimiento de Pedro. Lo hubiera hecho así, porque él dice que lo hacía así. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Y sigue, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde el Mesías hubiese sido ya predicado, para no edificar sobre el fundamento de otro. Pedro no había estado. La única carta apostólica que está dedicada a los romanos la escribe Pablo. Pedro no hace mención ninguna en sus epístolas universales a Roma. Si Pedro hubiera fundado la congregación jesuana de Roma primigenia, entonces en sus cartas debería haber tenido, ya que iban a ser universales, deberían haber tenido en cuenta los nombres de las personas que habían estado con él en Roma. Y sin embargo, no aparece nada sobre Roma. Se infiere de esto que lo más normal es que Pedro no hubiera estado nunca allí. Además, fijaos, Romanos 16:3, esto es muy interesante. Saludad, dice, a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Jesús el Mesías, mis colaboradores, queridos, queridas, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles que he visitado. Habla de Priscila y de Aquila y sin embargo no dice nada sobre Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Pedro no había estado allí. Conclusión. Priscila y Aquila no representan el linaje petrino, el linaje de Pedro, obispo de Roma, sino la presencia y la obra paulina.
Pablo fue el que acompañó espiritualmente a las congregaciones de jesuanos o las congregaciones jesuanas en Roma. Fue Pablo, y por eso sabía tanto de ellos, y por eso les escribió la epístola más extensa del apóstol Pablo. El liderazgo del movimiento de Jesús no fue romano, fue judío, y no recayó sobre Pedro. Es más, ¿cómo Pedro iba a aceptar el liderazgo romano de la iglesia si él era judío y la persona que lo había escogido como apóstol era judía? Pedro era judío, nació judío, vivió judío y murió judío. Y Jesús exactamente 3/4 de lo mismo. Nació judío, vivió judío y murió judío. Aquí Roma no tiene nada que ver, nada en absoluto. Solo a partir del año, fijaos, 1870, en el Concilio Vaticano I, se definió dogmáticamente, como doctrina, el primado del Papa. Hasta entonces, estamos hablando de hace 130, 140 años, nada más. Hasta entonces no existía el primado de Pedro con la sucesión. No se entendía así. O se entendía así, pero no se atrevían a dogmatizar sobre ello, convertirlo en doctrina. En 1870, Vaticano I, sí. A partir de entonces, primado de Pedro, y después todos sus sucesores reciben la autoridad que Pedro recibió de Jesús. Pero lo cierto es que solo ha existido una y una única iglesia fundada por Dios y cuyo fundamento fue Jesús de Nazaret. Y es la Iglesia Apostólica Judea del Nuevo Testamento. La Iglesia Apostólica que se inicia en el principio. Los 12 apóstoles son judíos y tienen una mentalidad judía, hebrea. Jesús es judío y tiene una mentalidad judía, hebrea. Y por lo tanto, si nosotros queremos acercarnos al pensamiento de los apóstoles y de Jesús, es de vital importancia no saber hebreo. Si hay multitud de webs y de páginas de internet que te traducen en 1,5 segundos 15 textos hebreos al castellano. Se puede leer historia hebrea en castellano y saber qué han sido los judíos en la historia. Es sabido que una afirmación extraordinaria exige una prueba extraordinaria. Y esa prueba, ni en el Nuevo Testamento, ni en la historia de la Iglesia, existe, no está. No hay forma de mostrar, y mucho menos de demostrar, que entre el siglo I al siglo IV, 325, Concilio de Nicea, entre esos siglos no se puede mostrar ni demostrar que hubiese continuamente un obispo en Roma y que además se le otorgase la autoridad plena a ese obispo porque provenía de Pedro y la suya de Jesús y la de Jesús de Dios el Padre. La historia, queridos y queridas, no miente. Hay que estar atentos a lo que pasó de verdad. Iba a compartir con vosotros, perdón, pero mira,
vamos a hacer una cosa. Iba a compartir con vosotros dos comentarios de dos personas que han querido escribirlos en mi muro de Facebook ayer a raíz de que recibieron el anuncio con el cartel de lo que iba a hablar hoy. Estas personas son Blas Molina Cantero y José Ignacio Calvo Izaguirre, a quienes les agradezco de corazón el haber compartido eso que han escrito conmigo en mi muro. Y como está en mi muro, si queréis, ahora mismo, cuando terminemos, podéis, así me evito quemar tiempo en leer sus comentarios. No tienen desperdicio. Es verdad que uno de ellos es mucho más enfático al hablar de la Iglesia Apostólico Católica Romana. Yo no meto tanto el dedo en la llaga simplemente porque no quiero, no porque no me atreva, sino porque no quiero, porque no soy así. Pero os insto a que los leáis porque no tienen desperdicio. Ya veréis cómo son muy interesantes. Y antes de pasar a leer vuestros comentarios, necesito pediros algo. Mirad, ya os he dicho varias veces, yo no vivo de esto, no monetizo un euro, ni un solo vídeo he tenido la tentación de monetizarlo, por popular que haya sido. 3.500, casi 4.000 reproducciones en uno de ellos. Es verdad que en YouTube funcionan mucho peor. Intentaré aprender por qué lo hago tan mal en YouTube. Pues bien, quería pediros algo, por favor. Si os ha gustado este vídeo, si os ha informado sobre cosas que no conocíais, si os ha ayudado a profundizar más y mejor en la manera de ser y de pensar de Dios, os rogaría que pinchéis un me gusta en esta publicación en Facebook. Y que si estáis en YouTube, ahora voy a intentar compartir todos los vídeos en directo de los jueves, compartirlos también en YouTube. Así que si alguno escucha este vídeo y lo ve en YouTube, por favor, que pinche también un me gusta, que pinche la campanita que le anunciará los próximos vídeos que yo vaya a hacer, que se suscriba al canal. Y esto, repito, ni por vanagloria, ni porque vaya a ganar un euro, porque ni voy a hacerlo ni quiero hacerlo, yo no monetizo nada nunca, sino porque eso excitará al algoritmo y producirá que muchas más reproducciones puedan ocurrir en otras personas. Es decir, cuando el algoritmo ve que un vídeo ha tenido muchos me gusta, ha habido muchos comentarios, por favor, comentad porque me ayudáis mucho, nos ayudáis. Yo no soy importante, nos ayudáis a la comunidad. Esa es la importante, la comunidad, poniendo comentarios, pinchando me gustas, suscribiéndoos. Si no me seguís en Facebook, seguidme, no porque yo quiera ser seguido, sino porque también eso el algoritmo lo tiene en cuenta. Bien, todo esto, por favor, hacedlo, para que así los vídeos rulen, circulen mucho más de lo que lo hacen si no se interactúa con el vídeo por parte de los usuarios. ¿De acuerdo? Os lo pido por favor. Hacedlo. No os lo pido por mí. En serio. Os lo pido porque me encantaría que los vídeos circulen para que más y más personas puedan tener la oportunidad de ver la espiritualidad de una forma diferente o al menos como la vemos esta comunidad. Bien, pues hemos acabado por hoy. Ahora quiero salir del guión, voy a guardar, por si acaso en alguna ocasión me sirve también, y
Vamos a leer los comentarios. Bueno, subo hasta arriba y dice Leumas Citro Cereb, que es Samuel Ortiz Pérez. Excelente mensaje, mi teólogo, solo a tu estilo, como si fueseis un buen y verdadero arzobispo. Por favor, no me hagas esto, Leumas. No, no, no. Es como si me dices así en el axila y me pongo a reír. No, ni arzobispo, ni... Qué bruto eres. Saludos y abrazos. Muchas gracias, Leumas. Mirad, ay, pero es que, uy, que no había compartido, creo, ¿no? El mensaje en pantalla. Bien, Gladys Blanco Herrera dice, perdonad mi ignorancia, pero dentro de lo que conozco de historia sagrada de Pedro, solo se sabe que fue el primer jefe de la Iglesia, Papa, como lo conocemos hoy, y además de negar a Jesucristo 3 veces. Sabemos más por Pablo o Juan que por él. En esto tienes razón. En la historia sagrada tienes razón de que Pedro, o sea, que de Pedro solo se sabe que fue el primer jefe de la Iglesia, Papa, pero es que eso no fue así, simplemente. Y creo haber demostrado, o al menos mostrado, que primero, jamás hubo un primer Papa, nunca, porque eso hubiera sido una organización jerárquica. Y la orden de Jesús es que todos van a atar y desatar, todos van a abrir o cerrar, los 12. Así que no había un primus inter pares, no había un primero entre iguales, sino que había 12 iguales. Luego, como decía antes, el edificio se desmorona por la endeblez del cimiento. No hay, no hay donde cogerse, donde aferrarse para defender que el primer papa, el primer jefe de la iglesia fue Pedro. No. El primer jefe de la iglesia, y no debería decirlo así, porque el primer jefe fue Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret nació, vivió y murió judío, así que la iglesia tal como la conocemos no se funda, sino que orgánicamente se va extendiendo a través de los 12 emisarios de Jesús de Nazaret. Y desde luego es verdad que, que Pedro negó a Jesús 2 veces. Y desde luego es infinitamente más verdad que sabemos de historia más por Pablo o por Juan que por él. Muchísimas gracias por tu comentario, Gladys. Osvaldo Balbuena dice, perfecto, hermano, muchas gracias. Gladys Blanco dice, cuenta con ello. Osvaldo Balbuena dice, saludos a todos los jesuanos. Osvaldo Balbuena también dice, un abrazo, hermano Junqueras, otro para ti, Osvaldo. Gladys dice, gracias por tu aclaración. De nada, es un placer. Y Osvaldo Balbuena dice, Jesús no dejó a ningún papa. Exactamente. No fue así, sino todo lo contrario. Dejó a 12 emisarios que tenían la misión de expandir el reinado de Dios predicado por Jesús, su Mesías, al mundo entero, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esa fue la misión de los 12, no de uno, ni de dos, ni de tres, de los 12, y así lo hicieron. Ha sido un placer. Sé, si para mí ha sido un vídeo en directo difícil de hacer, porque
quería hacerlo con toda la sensibilidad de mi ser por las que personas que se hayan podido ver señaladas. Así que ha sido difícil, muy difícil prepararlo. Tanto es así que se ha postergado el vídeo que voy a hacer con Pepe el hereje, con José Ignacio. Por fin creo que va a ser el jueves que viene. Él ya está aquí, o sea, no aquí, perdón, en su casa. Ha estado en Quito, viajando por algunas ciudades y ahora ya ha vuelto a su casa y entonces está disponible para hacer el vídeo. Así que si no ocurre nada, el próximo jueves tendremos un vídeo en directo con Pepe el hereje. José Ignacio, qué nombre más divertido. Pepe el hereje me refiero. Para hablar, para conversar entre los dos sobre el poder o no poder de la oración de petición. Yo lo he llamado, lo he titulado la oración de petición bajo sospecha. Y entre los dos conversaremos sobre qué poder puede tener la oración y qué poder no puede tener. Así que os emplazo, primero, a que mañana a las 8 de la tarde, aquí en mi muro de Facebook, un nuevo directo, esta vez entrevistando a Antolín Diestre Gil, profesor y doctor en teología. Y que la semana que viene tendremos un nuevo vídeo en directo con Pepe el hereje José Ignacio. Y que no se me olvide, mañana a las 5 de la tarde, perdón, no mañana, que estamos a jueves, el sábado a las 5 de la no quiero confundiros, el sábado a las 5 de la tarde tendréis a vuestra disposición la conferencia que Antolín Diestre Gil ofrece todos los sábados a las 5 de la tarde en su propio muro. Tecleáis en Facebook Antolín Diestre Gil y os saldrá su muro. Ahí, el sábado a las 5 de la tarde, podréis ver su vídeo en directo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por vuestra colaboración en los mensajes. Muchas gracias por vuestra fidelidad. Sois todas y todos extraordinarios. Ya sé que me repito como el ajo, pero aún no soy capaz de explicarme cómo esto que estamos haciendo juntos está teniendo tanta dinamita. Así que, sea por lo que sea, os lo agradezco de corazón. Os quiero mucho. Muchas gracias por haber estado. Que descanséis y hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.